Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 hasta el 19. Amén. Una vez más, en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 hasta el 19. Amén. El titulado que tiene es 10 leprosos son limpiados. Pues ya muchos habrán escuchado esta predicación, ¿verdad? Pero este es el tema que vamos a estar tocando hoy para la honra y gloria del Señor, porque vamos a predicar su palabra. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, adorándole. Dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honra y gloria al que vive para siempre, Padre eterno. Señor amado, venimos hoy en día en palabra de oración, Cristo bendito, pidiendo, Padre amado, sabiduría de lo alto, pidiendo, Señor amado, que nos des esclarecimiento en nuestra mente para poder entender tu palabra, Señor, para poder, Señor amado, edificar nuestras almas, para poder, Señor Jesús, corregir nuestros errores, para poder, Señor amado, seguir el camino angosto, que es el que lleva a la salvación. Gracias, mi Cristo bendito, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tener con bien a nuestros hijos. Gracias por cuidar de ellos. Gracias por guardar sus salidas. Gracias por guardar sus entradas, Señor amado. Gracias por todo. Clamamos misericordia, Cristo bendito, por todos mis hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, Padre amado, que viven y hacen tu palabra, Señor amado. Esos que andan predicando tu palabra, Señor, en las calles, en las aldeas, en los rincones de la tierra, Señor. Bendícelos, Padre bendito. Aumenta su fe, Padre celestial de la gloria. Así clamamos, Señor amado, por cada persona en el país de Ucrania. Igualmente en Rusia, Señor. Pues muchas almas están muriendo a causa de la guerra, Padre bendito. Y clamamos misericordia por todas las personas, Señor, que vagan sin ley y sin Dios. Gracias, Padre celestial de la gloria. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Señor, enmudece todo mal espíritu que no alabe, que no invoque tu santo nombre, Señor amado, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Gracias, Padre celestial de la gloria. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Esta es
Es una parábola, ¿verdad? Que es lo que vamos a estudiar otra vez. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aleluya, bendita sea la palabra del Señor. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hermanos, vamos a detenernos aquí un momento, ¿verdad? Eh, pues la palabra es bien clara, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que 10 leprosos, ¿verdad? En el tiempo antiguo, la lepra era una enfermedad incurable, contagiosa, que nadie podía estar cerca alrededor de estas personas porque eran inmundos, eran leprosos. Ellos vivían separados de sus familias, separados del mundo, aislados. Amén. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo caminó en la tierra, dice la palabra que yendo Jesús, iba a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. Y al encuentro le salieron los 10 hombres leprosos, a los cuales se pararon desde lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vea usted cómo nuestro Señor Jesucristo, de lejos, Él pudo observar la necesidad que ellos tenían. Y les dijo, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Amén. Pero dice la palabra que entonces cuando ellos iban, dice, cuando ellos iban, entonces, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea que ellos no llegaron hasta donde estaban los sacerdotes. Ellos iban en camino. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, dice la palabra, a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Pero los otros 9 nunca regresaron. Los otros 9, ¿qué pasó con los otros 9? Porque Jesús respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que yo sané? ¿Y los 9 dónde están? Dijo. ¿Dónde están los 9? Era la pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, dice la palabra. Hermanos, lo que yo puedo notar aquí, ¿verdad?, en esta parábola es que hay una persona que sí regresó agradecida, regresó alegre, amén, regresó gozoso por lo que Jesucristo había hecho en su vida, porque lo había sanado, aleluya. Aquí lo que yo puedo ver, que aquí hubo
dos tipos de arrepentimiento. Amén. Dos tipos de arrepentimiento. En uno hubo un arrepentimiento y un convertimiento, que es el que regresó a los pies de Cristo. Porque él dice la palabra que él iba en camino, pero cuando vio que estaba limpio, que estaba sano, entonces volvió a Jesús, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra, porque había gratitud en su corazón, había gracia, había amor por el milagro que Dios había hecho en su vida. Pero los otros 9 se fueron de largo. Ni se les ocurrió regresar a dar las gracias. Porque así es el ser humano, malagradecido, que no hay gratitud en su corazón, no hay amor en su corazón. Pero el que regresó, dice la palabra que era un samaritano. Vea usted la palabra, dice que los samaritanos y los judíos no se pueden llevar, dice la palabra. Porque cuando la mujer samaritana estaba en el pozo sacando agua y Jesús se le acercó pidiéndole agua, le dijo que no, el samaritano y los judíos no podían hablar, le dijo. No, o sea, que no se llevaban entre ellos. Pero vea usted lo que hace la enfermedad. Estos leprosos, estaba el samaritano y los 9. Pero, o sea, que en la enfermedad ya no se distingue la clase social. En la enfermedad dejaron ese ego, ese altivismo a un lado. Amén. Porque llega a la conclusión de que, bueno, pues nos vamos a morir. ¿De qué sirve estar peleado? ¿De qué sirve estar ahí trompudo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que pasó con el primer hombre, que pasó con uno de los hombres que regresó a Cristo, glorificándolo a gran voz. Y los otros 9, pues ellos pudieron haber pensado, bueno, ya estoy limpio, ya la hice, ya me voy. Pudieron haber pensado, bueno, yo tengo años de no ver a mi familia, voy a ir a ver a mi familia. O pudieron haber dicho, bueno, a mí me debe dinero o fulano de tal, voy a ir a que me pague porque no me ha pagado, ahora le voy a cobrar. Bueno, yo tengo un negocio que no lo he podido atender porque estaba enfermo. Y así sucesivamente ellos pudieron haber puesto su propio pretexto, ¿verdad? Para no volver y dar las gracias a Jesús. Amén. Entonces, en uno de ellos sucedió un arrepentimiento y un convertimiento. Hubo arrepentimiento y convertimiento a la vez. Y en los otros, los que quedaron limpios, ellos siguieron su camino. Ellos se arrepintieron, pero nomás de boca para afuera, ¿verdad? No de corazón. Amén. Ellos, pero aquí estamos viendo que el que regresó, hubo un arrepentimiento y un convertimiento. Amén. Por eso él regresó dando las gracias a Cristo. Por eso él regresó agradecido por lo que nuestro Señor había hecho en su vida. Y los demás, ellos ni se acordaron de eso, ni se acordaron de dar las gracias. Pero el que regresó arrepentido, regresó convertido a Cristo, y los que se fueron arrepentidos, nomás de dientes para afuera. Amén.
pero condenados todavía, condenados a muerte, porque no hubo ningún arrepentimiento, ni hubo ninguna conversión. Amén. Eso es lo que estamos notando en esta parábola. Que en unos sí hubo arrepentimiento y convertimiento, y en los otros nada que ver. Vayamos al libro de Hechos 3, capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque estamos hablando del arrepentimiento verdadero. Estamos hablando de la conversión verdadera, porque es lo que notamos en esta parábola. Amén. Entonces dice la palabra en Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20, dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Dice arrepentidos y convertidos. O sea que el cristiano, el que se dice ser cristiano, tiene que haber habido un arrepentimiento y un convertimiento para que sus pecados sean borrados. Si nomás hay un arrepentimiento y no hay una conversión, no hay frutos. Amén. Porque no hay un cambio. Por eso es que podemos ver hay gente que dice, no quiero atacar a las mujeres, pero también los hombres, ¿verdad? Pero con respecto a las mujeres, hay hermanas que todavía tienen la malicia de ponerse el pantalón, la malicia de maquillarse. Entonces, en estas personas hay desobediencia. En estas personas todavía no ha nacido, todavía no ha habido una conversión. Están arrepentidas, pero no ha habido una conversión. Porque todavía están practicando lo del mundo. Se sabe que el inconverso, pues ese se pone, en la mujer, ¿verdad? Se pone pantalones. Y se maquilla y todo. Pero en una cristiana, en una hermana, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Igual en los hermanos. Hay hermanos altivos, hermanos que no se les puede decir nada porque ellos se creen que no necesitan. Si un hermano no ha sido arrepentido y convertido, no van a haber frutos de santidad. No pueden haber frutos de santidad en esta persona. Porque cuando viene el arrepentimiento y la conversión, entonces producimos frutos dignos. Amén. Frutos dignos. Pero a veces también pasa que llegó el arrepentimiento y llegó la conversión, pero como la hermana y el hermano no perseveraron, nos seguimos alimentándonos con la palabra, viene el enemigo y comienza a persuadir la mente. Comienza a envenenar la mente del hombre. Igual que la mujer. La mujer llega a la malicia porque ella siempre quiere verse hermosa, bonita, ¿verdad? Las mujeres son hermosas, no necesitan maquillaje. No necesitan nada de eso. Cuando la mujer se echa maquillaje, con el tiempo lo que hace es se daña el cutis de la cara. Se daña la demacra, deshidrata la piel. Ya luego se miran todas pálidas, parecen entonces sí necesitan el maquillaje porque ya se arruinaron lo natural. Pero todavía hay hermanas que practican eso. Hay hermanas que nomás la falda para la iglesia, pero cuando voy a trabajar y cuando voy
para la tienda del pantalón, dicen. Y no debería ser así. Porque dice la palabra que en orden de que según el orden de la palabra, para que nuestros pecados sean perdonados, lo que dice 2 de Corintios Hechos 3, versículo 19-20, dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. No nomás arrepentirse y ya estuvo, porque eso no sirve para nada. Eso es engañarse a uno mismo. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que venga descanso, porque cuando estábamos en el mundo cargábamos con ese yugo de esclavitud, cargábamos con ese peso del pecado que nos agobiaba. Amén. Entonces, acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire usted, entonces estamos hablando de dos tipos de arrepentimientos. Aquí en la parábola vemos que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Sí ve? Aquí hubo un arrepentimiento y hubo una conversión en el samaritano que quedó limpio de la lepra. Pero en los 9, en ellos no hubo convertimiento, hubo un arrepentimiento, pero no hubo una conversión. Porque si hubiera habido una conversión, el ser humano se vuelve a Cristo. El ser humano deja la mundanería, deja de practicar el pecado. Porque dice la palabra que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Amén. Entonces, porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Que no hay que arrepentirse. Amén. Estamos hablando de los arrepentimientos. Pero la tristeza del mundo, pero el arrepentimiento del mundo produce muerte. O sea que el ser humano que no ha conocido a Cristo, ellos reconocen cuando cometen un error. Dicen, ¡ay! ¿Qué hice? Pero hasta ahí llega, no pasa más. ¿Me entiende? Pero el arrepentimiento verdadero, del que hablamos aquí en 2 de Corintios 7, capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse. Porque los que hemos conocido a Cristo, hemos sido convertidos. Porque cuando Cristo llega a la vida de la persona, cuando Cristo llega a la vida del drogadicto, cuando Cristo llega a la vida de la prostituta, cuando Cristo llega a la vida del borracho, cambia la persona. Dice la palabra que he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Todas, no un poquito, todas. Vamos a Romanos. Quiero leer Romanos porque pues estamos hablando del arrepentimiento, estamos hablando del yugo que cargamos cuando estábamos en el mundo. Romanos capítulo 6, versículo del 20 hasta el 23. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Amén. Es que cuando no hemos venido a Cristo, somos esclavos del pecado. Eso lo dice el apóstol Pablo. Somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque no podemos alzar nuestras manos y decir gloria a Dios, pero con el corazón, clamando al Señor, cantándole al Señor, porque
Estamos atados con cadenas, estamos amarrados al pecado, que no podemos hacer eso. Hay mucha gente que sí lo hace, pero nomás de labios para afuera. Pero en su corazón no hay gratitud, en su corazón no hay amor. Es lo que pasó con estos 9. Porque es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que él hace, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Se preocuparon más por lo material, se preocuparon más por sus cosas personales que regresarse a Cristo y decirle gracias Señor porque me ha sanado. ¿A cuántos ha sanado nuestro Señor Jesucristo de la lepra? Amén. Porque lo que la lepra de antes ahora es el pecado. Amén. Entonces, es que hay gente que dice eh, que la santidad es nomás del corazón. Nomás del corazón, dice. Que el cuerpo, pues eso no importa, dicen ellos. Pues si no importa, deshágase de él, a ver si no importa, pues. Deshágase de él. Porque el hombre que no ha sido, el hombre que no se ha arrepentido, no se ha convertido, sigue siendo el mismo hombre mañoso, el hombre vicioso que era antes. Entonces, no hay ningún cambio en esta persona. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. O sea, cuando estabas en el pecado, pues no tenías quien te castigara, porque no eras hijo de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas, las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué frutos obtiene un borracho? ¿Qué frutos obtiene una fornicaria? ¿Qué frutos obtiene un fornicario? ¿Qué frutos obtiene un drogadicto? ¿Qué frutos obtiene? Nada bueno. Puros problemas. Pero ¿qué frutos, dice el apóstol Pablo, tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué frutos? Yo voy a hablar por mí mismo. Y en mi caso, ningún fruto. Porque de la borrachera, puros problemas. El ser humano se emborracha, sale a manejar, choca al bote. Y si mató a alguien, pues ahí se queda ya. ¿Qué frutos obtiene un alcohólico? ¿Qué fruto obtiene alguien que hace cocaína? Alguien que se inyecta heroína o fuma cristal. Lo único que hace es destruirse el cuerpo. ¿Qué fruto obtiene una prostituta? No obtiene ningún fruto. Solo enfermedades venéreas o hasta el SIDA. O sea, no hay frutos dignos, sino que vergonzosos. Por eso dice que el apóstol Pablo, pero ¿qué frutos tenía de aquellos cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es tremendo, porque es cierto, tarde o temprano es lo que le espera. Mire, yo no tenía, conocí a una muchacha de México, eh, joven, y bueno, o sea, yo me di cuenta en las noticias, ¿verdad? Que esta muchacha le gustaba, era bien fornicaria ella, tenía su esposo en su casa y le gustaba ponerle los cuernos. Y mire que
Y le gustaba irse a las cantinas a bailar y a derrochar y estaba bien perdida la muchacha. Y un día, bueno, según dice la noticia que, pero yo sí la conocía a ella, dice la noticia que se discutían, dice, ella y su pareja en el apartamento. Entonces, el, el hombre se enojó y no sé si, no sé si, no sé exactamente qué pasó, pero la noticia nomás dice que el hombre agarró un cuchillo y la mató, la mató. Cuando dice que cuando la ambulancia llegó ahí, los paramédicos, la mujer ya estaba muerta. Es lo que estamos hablando aquí, porque es lo que el apóstol Pablo dice, cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea que el fin, el ser un fornicario, un fornicaria, trae consecuencias. Todo el pecado, porque la paga del pecado es muerte, así dice la palabra. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, eso es para el cristiano que ya vino a Cristo, el cristiano que ya fue convertido a Cristo. El que no más se ha arrepentido, ese no es cristiano todavía. Ese está jugando a ser cristiano, pero no lo es. O ese está jugando a ser cristiana, pero no lo es porque todavía tiene la malicia, todavía tiene lo mundano. Entonces dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos y nos convertimos, el Espíritu Santo llega a nuestra vida y saca ese espíritu inmundo. Quedamos limpios. Porque el que era drogadicto ya no es drogadicto. Porque la sangre de Cristo tiene poder para libertar al pecador. Porque revienta las cadenas. El que era alcohólico deja de ser un alcohólico. La que era una prostituta deja de ser una prostituta. Amén. Porque todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todas, todas. Así que si, amigo, usted que me mira, o amigo, usted que va a ver este video, si usted está en ese mundo y usted no encuentra salida a su problema, déjeme le digo que sí hay salida. ¿Ok? Para lo que no hay remedio es la muerte. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie obtiene la salvación si no acepta a nuestro Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Por eso que dice la palabra, arrepentidos y convertidos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, nosotros la iglesia, tenéis por vuestros frutos la santificación. Mire usted lo que se obtiene del arrepentimiento y el ser convertido, de la conversión. ¿Qué fruto se obtiene del arrepentimiento y la conversión? Obtenemos el fruto de la santificación. Entonces, ¿qué podemos decir pues? Que las hermanas que todavía siguen usando los pantaloncitos, los hermanos que todavía siguen de carnívoros, las hermanas que siguen usando la pinturita, el maquillaje, la malicia, el hermano que todavía sigue viendo películas inapropiadas, que todavía anda deseando, mira a una mujer empantalonada y hasta la nuca se le tuerce. No. En esta persona no ha habido un convertimiento. Nomás se arrepintió de boca. O si se arrepintió, se convirtió y no perseveró, entonces ya el enemigo entró y minó su mente.
Porque cuando nos arrepentimos y nos convertimos, dice el apóstol Pablo que tenemos cuando somos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos, dice, la santificación. Fíjese. Entonces ahí se puede notar la obediencia, ¿verdad? Ahí podemos ver entonces nosotros, bueno, entonces a este hermano todavía le gusta la pinturita, a este hermano le gusta el pantalón, este hermano todavía anda así, hablando malas palabras, expresándose de la manera que se expresaba antes. Sabemos que no hay fruto, el fruto no, o sea, sabemos que no ha habido la conversión y no ha llegado el fruto de la santificación. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, dice, nadie, no os engañéis. Iglesia, Dios no puede ser burlado. Amén. Y hechos siervos de Dios tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén, la vida eterna. Eso sí, perseveramos hasta el fin. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿es importante el santificarse para el Señor? Sí, es importante. Dijo el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Aleluya. Cristo vive. Así que, amigo mío, tú que miras este programa, tú que vas a ver este video, Cristo es el único que te puede rescatar de ese agujero donde tú estás, de ese abismo donde has caído, ese abismo de la drogadicción. Tú que estás perdido en el alcoholismo, ven a Cristo, que Cristo te quiere ayudar. Dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es confesar. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesamos con la boca que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que al tercer día resucitó entre los muertos, ese será salvo, dice. Amén. Bueno, hermanos, esto es todo lo que tengo, ¿verdad? Se me alargó el video. Gracias por su tiempo. Que el Señor me les bendiga. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Que el Señor me les bendiga. Amén.